10 de abril de 1919. Hacienda de Chinameca, estado de Morelos. El sol cae vertical sobre los muros de adobe. No hay viento, no hay pájaros. El aire huele a pólvora vieja y a tierra recién mojada por una lluvia que pasó horas antes y que ya nadie recuerda. Los charcos en el camino reflejan un cielo demasiado azul para lo que está a punto de ocurrir. Los caballos están inquietos. Mueven las orejas, resoplan. Arrastran los cascos contra el polvo como si quisieran retroceder. Algo no está bien. Los animales lo saben antes que los hombres. Siempre lo saben. Emiliano Zapata cabalga hacia la entrada de la hacienda con una escolta de apenas 10 hombres. 10. Donde antes llevaba cientos, ahora lleva 10. Le han dicho que el coronel Jesús Guajardo quiere rendirse, pasarse a su bando, entregarle armas y municiones. Es una oferta demasiado buena. Algunos de sus hombres lo saben, se lo han dicho. Le han pedido que no vaya, que mande a otro, que espere. Zapata también lo sabe, pero lleva casi una década peleando, y las municiones se agotan, y los aliados se cuentan con los dedos de las manos, y la guerra no termina, y las bocas que alimentar son más que las balas que quedan. Se detiene frente al portón. Los muros de la hacienda son altos, gruesos, del color de la tierra seca. Adentro, un guardia de honor se forma en línea. Los uniformes están demasiado limpios para ser de desertores. Una trompeta suena, es la señal de bienvenida. Zapata espera, observa. El silencio detrás de la trompeta es el silencio de un animal que contiene la respiración antes de saltar. La trompeta suena una segunda vez, y entonces todo se convierte en fuego. Pero esta historia no empieza con balas. Empieza con algo mucho más pequeño. Una bolsa de cuero. Una bolsa gastada del tamaño de 2 manos juntas, con una correa desgastada por generaciones de dedos que la apretaron como si adentro llevaran algo más valioso que el oro. Y en cierto sentido, así era, porque dentro de esa bolsa había papeles, documentos que databan de 1607, títulos de propiedad que probaban que las tierras de un pequeño pueblo en el estado de Morelos, un pueblo llamado Anenecuilco, pertenecían a sus habitantes desde antes de que existiera el país que un día los despojaría, desde antes de que existiera la palabra México como nombre de una nación, desde antes de que existieran las leyes que luego se usarían para quitarles todo. Anenecuilco, un nombre que casi nadie fuera de Morelos conoce. Un nombre nahuá que suena como el agua cuando corre entre piedras. Un pueblo de campesinos que sembraban caña de azúcar, maíz y frijol en tierras que sus familias habían trabajado durante siglos. Un pueblo donde los abuelos enterraban el ombligo de los recién nacidos en la parcela familiar, para que el niño supiera, antes de saber hablar, que esa tierra era suya. Un pueblo que, para finales del siglo XIX, estaba siendo estrangulado. Las haciendas azucareras se expandían sin pausa. Morelos era tierra fértil, tierra caliente, tierra perfecta para la caña, y la caña era dinero, y el dinero quería más tierra. Los grandes terratenientes, protegidos por las leyes del porfiriato, se apropiaban de terrenos comunales con documentos legales que los campesinos no podían leer ni costear. Llegaban los agrimensores con sus instrumentos, medían, lo trazaban líneas en mapas que nadie del pueblo había visto, y de pronto la línea pasaba por encima de la milpa de alguien. Pueblo tras pueblo veía cómo sus milpas se convertían en campos de caña ajenos. Las cercas avanzaban, los linderos se movían. Y la gente que había nacido sobre esa tierra descubría de pronto que la tierra ya no era suya. No era un robo violento. Era peor. Era un robo legal, lento, metódico, firmado por jueces y notarios, sellado con tinta oficial, guardado en archivos que olían a humedad y a impunidad. Para los habitantes de Anenecuilco, esa bolsa de cuero con los títulos de 1607 era la última prueba de que no estaban locos, de que la tierra sí les pertenecía, de que no inventaban, de que alguien, en algún momento, tenía que escucharlos, pero nadie los escuchaba. Los tribunales los ignoraban. Los gobernadores les daban la espalda. Las oficinas del gobierno los mandaban de una ventanilla a otra hasta que se cansaran y se fueran.
Y entonces decidieron elegir a alguien que hiciera que los escucharan, alguien que no se cansara, alguien que no se fuera. En septiembre de 1909, los ancianos de Anenecuilco convocaron una reunión nocturna, a la luz de velas, en la iglesia del pueblo. Necesitaban un nuevo líder para el consejo del pueblo. Alguien joven, alguien que no tuviera miedo, alguien que pudiera llevar esa bolsa de cuero ante quien fuera necesario y exigir lo que les correspondía. No un político, no un abogado, un hombre de la tierra. Eligieron a un hombre de 30 años, moreno, delgado, de manos duras por el trabajo, con un bigote grueso y oscuro y unos ojos que, según cuentan quienes lo conocieron, podían ser al mismo tiempo los más cálidos y los más fríos del pueblo. Ojos que se encendían cuando alguien hablaba de injusticia. Un domador de caballos, un arriero que conocía cada vereda de Morelos, un campesino que sabía leer, lo cual no era común, y que tenía fama de no dar un paso atrás ante nadie, ni ante el hacendado más rico, ni ante el soldado más armado, ni ante el funcionario más arrogante. Eligieron a Emiliano Zapata. Esa noche, los ancianos le entregaron la bolsa de cuero, los documentos de 1607, 4 siglos de historia comprimidos en papeles frágiles que ahora pesaban sobre los hombros de un solo hombre. La responsabilidad no era solo legal, era espiritual. Era el peso de todos los que habían cuidado esos papeles antes que él, de todos los que habían muerto sin ver justicia pero sin soltar la bolsa. John Womack Jr., el historiador que más profundamente estudió su vida, escribió que la elección de Zapata como líder de Anenecuilco fue el momento que definió todo lo que vino después. Y tenía razón, porque no fue la revolución la que creó a Zapata, fue Anenecuilco, fue esa bolsa, fue esa responsabilidad que él no pidió pero que tampoco rechazó. Y quizás ahí está la clave de todo lo que sigue. Un hombre no elige su destino. A veces el destino lo elige a él. Zapata intentó primero el camino legal, presentó los documentos ante las autoridades, apeló a los tribunales, escribió cartas con una caligrafía cuidadosa, respetuosa, llena de fórmulas oficiales. Y las respuestas fueron siempre las mismas: silencio, demoras, puertas cerradas. Ni un funcionario le decía que volviera la semana siguiente. La semana siguiente le decían que el expediente estaba en otra oficina. En la otra oficina le decían que faltaba un sello. Y así, mes tras mes, hasta que cualquier otro hombre habría renunciado. El sistema no estaba roto. Funcionaba exactamente como estaba diseñado, para proteger a los que tenían y despojar a los que no. ¿Qué hace un hombre cuando las leyes que deberían defenderlo son las mismas que lo despojan? ¿Cuántas veces se puede tocar una puerta antes de decidir que es mejor tirarla abajo? Zapata encontró su respuesta cuando, en 1910, un hacendado del norte llamado Francisco I. Madero publicó un libro, La sucesión presidencial en 1910, y lanzó un llamado contra la dictadura de Porfirio Díaz. Madero prometía democracia, prometía justicia, prometía un México donde las leyes protegieran a todos, no solo a los de arriba. Y en el Plan de San Luis incluyó una cláusula que hablaba de restituir las tierras arrebatadas a los pueblos. Para Zapata, esas palabras lo cambiaron todo. No porque creyera ciegamente en Madero, Zapata no creía ciegamente en nadie, sino porque, por primera vez, alguien con poder, alguien con nombre y recursos y seguidores, ponía en un documento lo que Anenecuilco llevaba siglos diciendo: la tierra robada debe ser devuelta. Era, al menos, un comienzo. Se levantó en armas, reunió a campesinos de Morelos, hombres que sabían más de arados que de rifles, pero que aprendieron rápido porque la rabia enseña rápido. Tomaron pueblos, haciendas, estaciones de tren. Las columnas de humo se veían desde los cerros cuando ardían los cañaverales de los hacendados. En mayo de 1911, Ciudad Juárez cayó ante las fuerzas maderistas. Díaz firmó su renuncia y se marchó al exilio. Madero llegó a la presidencia. Y entonces vino la traición. No la traición con balas, la traición con silencio, la traición con excusas, la traición con paciencia. Madero, ya presidente, no cumplió. Las tierras no se devolvieron.
Las haciendas siguieron en pie. Los hacendados siguieron cenando en sus comedores enormes, mientras los campesinos que habían peleado y muerto seguían sin tierra, sin cosecha, sin nada que mostrar por los sacrificios de la guerra. Y cuando Zapata fue a confrontarlo, cuando viajó a la capital para mirarlo a los ojos y preguntarle por qué, ocurrió una de las escenas más reveladoras de toda la Revolución Mexicana. Según los relatos que Womack Jr. recoge en su obra, Zapata se reunió con Madero y le señaló la cadena de oro de su reloj. Le dijo algo que, traducido a su esencia, significaba esto: si yo le robo a usted su reloj y después de un tiempo se lo devuelvo, ¿me lo agradecería? ¿Consideraría eso justo? ¿Me daría las gracias por devolverle lo que siempre fue suyo? No, porque el reloj siempre fue suyo. Pues eso es exactamente lo que pasó con nuestras tierras. Los hacendados nos las quitaron por la fuerza y por la ley. Devolverlas no es un favor, no es una concesión, no es un acto de generosidad, es una obligación. Madero no entendió, o no quiso entender. Le pidió paciencia, le pidió que desarmara a sus hombres primero y que confiara en el proceso, que las cosas tomarían tiempo, que había que ser prudentes, que la política es el arte de lo posible. ¿Confiar en el proceso? Zapata conocía ese proceso. Era el mismo que llevaba siglos robándoles la tierra con papeles y sellos oficiales. Era el mismo proceso que lo había mandado de oficina en oficina, de ventanilla en ventanilla, hasta que la paciencia se quemó entera y solo quedó el fuego. Se marchó de esa reunión convencido de algo que cambiaría el curso de la revolución. Los políticos, todos los políticos, prometían la tierra para llegar al poder, pero una vez arriba, la tierra dejaba de importarles. Las promesas se hacían en los caminos de terracería y se olvidaban en los salones de mármol. Si los campesinos querían la tierra de vuelta, tendrían que tomarla ellos mismos, con sus propias manos, sobre sus propios muertos. Y para eso necesitaban algo más que rifles. Necesitaban un documento, su propio plan, su propia ley, o en una ley que no viniera de arriba sino de abajo. El 25 de noviembre de 1911, en las montañas de la Sierra de Puebla, Emiliano Zapata y un grupo de generales, maestros rurales e intelectuales del movimiento, firmaron el Plan de Ayala. Es, probablemente, el documento más radical y más honesto que produjo la Revolución Mexicana. Un documento escrito no con la tinta fría de los abogados, sino con la tinta caliente de los que no tenían nada que perder. ¿Qué decía? Primero, las tierras, montes y aguas que los hacendados habían usurpado a los pueblos serían restituidas de inmediato. No mañana, no cuando hubiera una comisión, no cuando un comité terminara de estudiar el caso. De inmediato. Los pueblos que tuvieran títulos recuperarían sus tierras por derecho, y los que no tuvieran títulos, los que habían perdido sus papeles o nunca los habían tenido, recibirían tierras por expropiación de los latifundios. Segundo, 1/3 de las tierras de los grandes monopolios sería confiscado y entregado a los pueblos, con indemnización para los dueños que aceptaran pacíficamente y sin indemnización para los que se opusieran con las armas. Tercero, cualquier líder que traicionara la causa del pueblo, comenzando por Madero, sería desconocido. El Plan de Ayala no negociaba con el poder, lo confrontaba, no pedía permiso, declaraba voluntad. Lo que hacía único a este documento no era solo su contenido, era su tono. No pedía, exigía. No sugería reformas graduales, declaraba derechos inmediatos. No usaba el lenguaje diplomático de los salones, usaba el lenguaje directo de los campos. Y lo más importante, no buscaba poner a nadie en la silla presidencial. No proponía un candidato, no creaba un partido, no prometía elecciones. Decía con una claridad que aún hoy resulta incómoda: la tierra pertenece a quien la trabaja. Punto. Sin matices, sin excepciones. En un país donde cada facción revolucionaria peleaba por el poder, donde cada general soñaba con ser presidente, Zapata peleaba por algo que no cabía en un palacio de gobierno. Y eso lo hacía peligroso. No porque tuviera el ejército más grande, no lo tenía, sino porque no había forma de absorberlo al sistema. No se le podía comprar con un cargo. No se le podía calmar con una promesa.
No se le podía neutralizar con una negociación. No se le podía sentar en una oficina y darle un título bonito para que se callara. ¿Cómo se controla a un hombre que no quiere el poder? A esa pregunta encontró su imagen más poderosa en diciembre de 1914, cuando las dos grandes fuerzas populares de la Revolución se encontraron en la Ciudad de México. Por el norte llegó Francisco Villa con la División del Norte. Miles de jinetes, trenes militares cargados hasta el techo, artillería pesada que hacía temblar los rieles. Por el sur llegó Zapata con el Ejército Libertador del Sur. Campesinos armados con rifles viejos, machetes al cinto, sombreros anchos, huaraches gastados, la tierra roja de Morelos todavía en las botas. El 4 de diciembre se reunieron en Xochimilco, entre canales y árboles, lejos de los edificios del poder. Hablaron, se miraron, se reconocieron como lo que eran, dos hombres del pueblo que la historia había lanzado al centro de un huracán. 2 días después, el 6 de diciembre, entraron juntos al Palacio Nacional, y allí se tomó una de las fotografías más famosas de la historia de México. Villa sentado en la silla presidencial, con una sonrisa enorme, casi de niño que acaba de ganar un juego, los ojos brillantes, el cuerpo echado hacia atrás como si la silla fuera un trono y él lo supiera. Y Zapata a su lado, con los brazos cruzados, con el sombrero charro todavía puesto, mirando la cámara con una expresión que no es de triunfo. Es de desconfianza, de incomodidad, de un hombre que sabe que ese no es su lugar y que tampoco quiere que lo sea. La leyenda cuenta, y los testimonios recogidos por historiadores lo respaldan, que a Zapata le ofrecieron sentarse en la silla presidencial y se negó. Villa se sentó riendo, como si fuera una broma magnífica. Zapata no quiso. Según los relatos, dijo que esa silla estaba embrujada, que quien se sentaba en ella se corrompía, que el poder transformaba a los hombres en lo que habían jurado combatir, que había que quemarla para acabar con la ambición que representaba. Ese momento es el corazón de esta historia, no la batalla más sangrienta, no el discurso más encendido, no el plan mejor escrito, un hombre que podía tomar el poder y elige no hacerlo. Un hombre que mira la silla más codiciada de todo un país y dice, no, ahí no está lo que busco, piénsalo. Villa y Zapata juntos controlaban la capital. El gobierno convencionalista se tambaleaba. No había fuerza militar que pudiera detenerlos en ese instante. Villa tenía la máquina de guerra. Zapata tenía la legitimidad moral. Y entre los dos podrían haber tomado el país entero. Pero Zapata no había cruzado las montañas de Morelos para sentarse en una silla de terciopelo. Había cruzado las montañas para devolver la tierra, y la silla presidencial no devolvía tierras. La silla presidencial las quitaba. Ahí estaba la diferencia fundamental entre los dos. Villa era un guerrero brillante, un estratega militar nato, un hombre de energía volcánica que podía conquistar ciudades y gobernar estados enteros desde un vagón de tren. Pero Villa también quería reconocimiento, estatus, un lugar en la historia grande, que su nombre se pronunciara con respeto en los mismos salones donde antes lo habrían escupido. Zapata no. Zapata quería volver a Morelos. Quería que los campesinos sembraran su maíz en su tierra sin que nadie viniera a mover los linderos. Quería que los niños de Anenecuilco crecieran sin miedo de que un día llegara un agrimensor y les dijera que su casa ya no era su casa. Quería que la bolsa de cuero con los documentos de 1607 dejara de ser una reliquia y se convirtiera por fin en una realidad. La alianza entre Villa y Zapata no duró, no porque se traicionaran mutuamente, sino porque peleaban guerras distintas en mundos distintos. Villa marchó hacia el norte, hacia los desiertos y las llanuras donde su caballería era invencible. Zapata regresó al sur, a las montañas y los valles donde cada barranca era una trinchera natural. Y mientras tanto, las fuerzas constitucionalistas de Venustiano Carranza avanzaban por otro flanco, no el militar, sino el político. Carranza entendió algo que ni Villa ni Zapata quisieron ver. Entendió que en México, el poder no se sostiene solo con victorias en el campo de batalla. Se sostiene con decretos, con nombramientos, con sellos oficiales,
con la misma maquinaria burocrática que Zapata había aprendido a despreciar desde aquellos días en que lo mandaban de ventanilla en Morelos. Carranza recuperó la capital, se instaló en el gobierno, empezó a construir instituciones, y desde esas instituciones comenzó a estrangular lo que las armas no habían podido destruir. Pero Zapata no quería instituciones, quería tierra. Y mientras Carranza firmaba decretos en la capital, Zapata seguía en Morelos, repartiendo tierras parcela por parcela, destruyendo el poder de las haciendas azucareras, construyendo escuelas donde los hijos de los campesinos aprendían a leer los documentos que sus padres no habían podido leer, redactando leyes agrarias locales con la ayuda de maestros e intelectuales que habían dejado las ciudades para unirse a su causa. Un estado dentro del estado, un mundo paralelo donde el plan de Ayala no era un documento de guerra, sino una constitución viva. Eso, precisamente, era lo que el gobierno no podía tolerar. No un ejército rebelde. Eso podían combatirlo. Lo que no podían tolerar era una alternativa, un ejemplo. La prueba, visible y tangible, de que otro orden era posible. Para 1919, la revolución ya se había devorado a muchos de los suyos. Madero fue asesinado en febrero de 1913 por las mismas fuerzas que decía controlar. Carranza gobernaba con mano dura y con la misma sordera que había definido al porfiriato. Villa estaba debilitado tras la derrota en Celaya, reducido a una guerrilla en el norte. Y Zapata seguía en Morelos, resistiendo, pero cada vez más aislado. Cada vez con menos hombres, cada vez con menos balas, cada vez más solo. El general Pablo González, comandante de las fuerzas carrancistas en el sur, recibió la orden de neutralizar a Zapata, no por las armas, lo habían intentado durante años sin éxito, porque las montañas de Morelos protegían a Zapata como si fueran parte de su ejército, sino por la traición. González instruyó al coronel Jesús Guajardo para que fingiera desertar del ejército federal y ofreciera unirse a Zapata. Para hacer creíble la farsa, Guajardo incluso atacó una posición federal y ejecutó a soldados de su propio bando. Hombres que vestían el mismo uniforme que él, sacrificados para construir una mentira. Todo un teatro de engaño para ganarse la confianza de un hombre que desconfiaba de todos. Y funcionó. No del todo, Zapata sospechaba, mandó a verificar, dudó hasta el último momento, pero funcionó lo suficiente. El 10 de abril de 1919, Guajardo invitó a Zapata a la hacienda de Chinameca para entregarle armas y municiones. Zapata llegó con una escolta pequeña, demasiado pequeña. Ahora estamos de vuelta donde empezamos. El sol vertical, los muros de adobe, los caballos inquietos, el olor a tierra mojada. La trompeta suena una vez, señal de bienvenida. Los soldados se forman en línea como guardia de honor. Sus rifles apuntan al cielo, por ahora. Zapata observa, respira, cruza el portón. La trompeta suena una segunda vez. Y a quemarropa, desde cada ventana, desde cada muro, desde cada rincón de esa hacienda convertida en trampa, los rifles disparan. El estruendo rebota contra los muros de adobe. Zapata cae de su caballo. En cuestión de segundos, el hombre que había rechazado la silla presidencial, el hombre que había cargado una bolsa de cuero con documentos de 4 siglos, el hombre que solo quería que la tierra volviera a quienes la trabajaban, yace muerto en el suelo de una hacienda. La sangre se mezcla con el polvo. Los caballos huyen despavoridos. Y el silencio que sigue a la descarga es el silencio más largo de toda la revolución. Tenía 39 años. Los carrancistas llevaron su cuerpo a Cuautla y lo exhibieron para que todos lo vieran. Lo pusieron en un lugar público, bajo la luz del día, para que cada campesino, cada mujer, cada niño de Morelos pasara y confirmara que sí, que era él o que estaba muerto. Querían que no quedara duda. Querían que el mito muriera con el hombre. No sabían lo que estaban haciendo. No sabían que al exhibir ese cuerpo no estaban matando un símbolo. Lo estaban sembrando. Porque el mito no murió. El mito apenas comenzó. En los pueblos de Morelos, la gente se negó a creer que Zapata estaba muerto. Decían que el cuerpo exhibido en Cuautla no era el suyo. Señalaban que le faltaba un lunar que Zapata siempre tuvo,
que un dedo no coincidía, que la cicatriz no estaba donde debía estar. Decían que Zapata había escapado, que lo habían visto cabalgar de noche por las montañas en un caballo blanco, que se había marchado a tierras lejanas, Arabia, decían algunos, como si la distancia hiciera la historia más verdadera y que algún día volvería, que volvería cuando su pueblo lo necesitara. ¿Era cierto? No importa. Lo que importa es lo que esa negación significaba. Un pueblo entero que se negaba a aceptar que su lucha podía morir con un hombre. Una comunidad que transformó a un líder de carne y hueso en algo más grande, en una idea, en una promesa, en algo que las balas no podían matar porque no tenía cuerpo. Y la historia les dio la razón, una y otra vez. En 1994, 75 años después de Chinameca, un ejército de indígenas mayas se levantó en armas en el estado de Chiapas, en el extremo sur de México. Se llamaron a sí mismos Ejército Zapatista de Liberación Nacional. No llevaban uniformes militares, llevaban pasamontañas negros que los hacían todos iguales, todos anónimos, todos cualquiera. Y su demanda central era la misma que había gritado a Nenecuilco desde 1607. Tierra, dignidad, mocha, justicia para los que el sistema había olvidado. Para los invisibles, para los que no contaban. No eligieron el nombre de Zapata por nostalgia. Lo eligieron porque el plan de Ayala seguía siendo, más de 80 años después de su firma, un documento incumplido. Las tierras que Zapata exigió seguían concentradas en pocas manos. Los pueblos indígenas seguían despojados. Las promesas seguían rotas. Las bolsas de cuero seguían llenas de papeles que nadie honraba. Zapata está en los murales de Diego Rivera, gigante, con su rifle y su bigote, y su mirada que atraviesa el tiempo. Está en las canciones de los corridos que se cantan en las ferias de pueblo. Está en las paredes de las escuelas rurales, en los nombres de calles y plazas de todo México. Pero más que eso, Zapata está en cada conflicto agrario, no en cada comunidad que defiende su territorio contra una minera o una inmobiliaria o un proyecto que llega prometiendo progreso y se lleva la tierra. Está en cada voz que dice: esta tierra no se vende porque esta tierra no es mía. Es de todos los que la trabajan. Es de los que están y de los que ya se fueron. John Womack Jr. abrió su libro con una frase que se volvió célebre. Este es un libro acerca de unos campesinos que no querían cambiar y que por eso mismo hicieron una revolución. Esa frase lo encierra todo. Zapata no luchó por un mundo nuevo, no luchó por una utopía, luchó por un mundo viejo. El mundo donde Nenecuilco sembraba su maíz en su propia tierra, donde los linderos eran respetados, donde un hombre podía morir sabiendo que sus hijos heredarían el mismo suelo que él había heredado de su padre. No sé, y porque ese mundo le fue arrebatado, tuvo que incendiar el país para intentar recuperarlo. Aquella bolsa de cuero con los documentos de 1607 pasó de mano en mano durante generaciones antes de llegar a Zapata, y después de su muerte, siguió pasando. Porque lo que contenía no era solo tinta sobre papel viejo, no era solo un título de propiedad. Era una pregunta que México todavía no ha terminado de responder. ¿De quién es la tierra? ¿Del que la compra o del que la trabaja? ¿Del que tiene el sello o del que tiene el sudor? En Morelos, los campesinos más viejos todavía cuentan que en las noches sin luna, cuando el viento baja de los cerros y sacude los cañaverales, se escuchan cascos de caballo en los caminos de tierra. Dicen que es Zapata, que sigue cabalgando, que nunca se fue, que nunca se irá. Y en cierto sentido, tienen razón. Zapata no se fue, porque mientras haya una comunidad que defienda su tierra, mientras haya un pueblo que se niegue a aceptar que lo legal es lo mismo que lo justo, mientras alguien abra una bolsa vieja y saque un documento amarillento que dice: esto es nuestro y siempre lo fue, Zapata sigue cabalgando.